Llevamos toda una jornada larga, nos tomamos un poquito más de tiempo en el coffee, pero ahora vamos a seguir esta jornada con un disertante de lujo, Carlos Kessmann, doctor en Ciencias Económicas, ex miembro del Comité Ejecutivo del COPEC, Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba, expresidente del directorio de la agencia Pro Córdoba, negociador del Mercosur por parte de Argentina, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, ex secretario de Planeamiento y actualmente es el presidente de la Asociación Cristiana de Directivos de Empresas. Bien, un fuerte aplauso para Carlos. Carlos, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar, según los responsables, de cumplir el cronograma de tiempos atento a la larga jornada que tienen. Agradecido por la invitación. La tarea mía es presentarles a ustedes cuáles deberían ser las políticas públicas. Bueno, ustedes ya lo escucharon a Mario Riorda en su excelente exposición. Yo diría que al margen de que sean partidos políticos, movimientos, mezcla, mixta, etc., mi intención es decir, bueno, para América Latina y Argentina, sobre todo, aunque lo que voy a exponer podría también explicar lugares de países desarrollados, nos vamos a concentrar sobre todo en América Latina y en nuestro país. Y yo diría que las políticas públicas, que en principio es como que deberían estar a cargo del Estado, pero por lo que Riorda expuso, van a ver que vamos a ver algunos ingredientes que no solamente incluyen al Estado. En principio hay como 4 grandes pilares centrales de lo que deberían ser las políticas públicas sustentables de largo plazo si deseamos resolver la explotación de los recursos de la creación para que sean puestos al servicio de todos los seres humanos de una manera igualitaria, es decir, con justicia distributiva. Entonces hay como 4 grandes pilares desde mi punto de vista que tienen que ser destacados. Primero, reglas de juego de largo plazo, es decir, reglas en el campo monetario, fiscal, cambiario e inflacionario. Monetario, sobre todo, significa una política de emisión monetaria congruente con la producción que no provoque presiones inflacionarias. Fiscales, sobre todo el equilibrio fiscal de los gobiernos, que no generen desfinanciamientos que no puedan ser compensados por políticas que no lleven a crack o a grandes desigualdades en el financiamiento entre ingresos y gastos públicos. Cambiarias, ¿se acuerdan del cepo del anterior gobierno, de la liberalización del tipo de cambio en este gobierno? Tiene que haber una política de tipo de cambio que evite las especulaciones y permita la importación y la exportación fluida desde todo punto de vista. Y finalmente la cuestión inflacionaria, que destruye los precios relativos de la economía y sobre todo impacta a los más pobres con el famoso tema de que los precios suben mucho más rápidamente que los ajustes de ingresos, como por ejemplo pasa en este momento, históricamente pasó siempre, y de esta manera nosotros deberíamos ir a reglas de juego estables que nos permitan una variación de precios muy pequeña, mucho menores del 10% anual, al margen de las elecciones de Estados Unidos de ayer. Estados Unidos tiene inflaciones del 1 al 2 anual, Alemania casi no tiene inflación. Entonces los asalariados, todo mejoramiento de la productividad y de las remuneraciones, los lleva a mejorar el salario real. Lo que debe tenerse en claro es que las reglas de juego de largo plazo estables permiten el cálculo económico y sobre todo
bajan lo que se llama el riesgo país, que influye en la tasa de interés con la que tanto el sector público como el privado se endeudan en el mundo. Entonces, en ese sentido, nuestro país está tomando créditos entre el 7 y el 9% anual en este momento, y Chile toma a menos de la mitad de la tasa de la Argentina. ¿Por qué? Y porque las reglas de juego de largo plazo, monetarias, fiscales, cambiarias, inflacionarias, tienen varias décadas en Chile y en nuestro país son inestables. No duran más de 5 años, cambian incluso dentro del mismo partido político, y eso genera una gran inestabilidad que sobre todo debe llamarse la atención, que dificulta, por no decir impide, la política de remuneraciones, la política de ingresos, sobre todo de los asalariados, y más todavía la redistribución de ingresos de los asalariados. La idea que hay que tener en cuenta es que solo la estabilidad de largo plazo, las reglas de juego de largo plazo, permiten, no rápidamente, como a veces quiere la CGT, quieren los sindicatos, pueden mejorar el nivel de ingreso durante un año, durante 6 meses. No, la clave es que durante de 1 a 3 décadas los salarios reales pueden aumentar de 1 a 2 veces, es decir, en un 50 y en un 100%. Eso solo es posible con reglas de juego de largo plazo estables. El segundo punto muy importante, que es un gran desafío estratégico para toda sociedad, es lo que se llama el grado de competencia interior de las sociedades, desde el punto de vista económico. Este concepto, el grado de competencia interior, es una simbiosis, es una mezcla entre la apertura de la economía, la política de inserción internacional que elige esa sociedad y la ley de defensa de la competencia y del consumidor interno. En el caso de Argentina y de América Latina, nosotros tenemos graves problemas de inserción internacional y de competencia interna, que en definitiva dificultan la organización de la producción, destruyen los precios relativos también como la inflación y sobre todo atentan contra el consumidor, porque si no hay competencia de la mezcla, inserción internacional, ley de defensa de la competencia y del consumidor nacional, no es posible garantizarle a los consumidores, a las familias, abastecimiento fluido a precios competitivos cercanos o menores que los internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, la clave es de que este es un punto central de toda sociedad, su política de inserción internacional. Nosotros, ¿cómo estamos como Argentina? ¿Cómo vamos a la globalización? ¿Cómo vamos a ir ante ahora Estados Unidos o la Unión Europea? Por vía del Mercosur en bloque. Entonces, desde ese punto de vista, debemos tener en cuenta lo que se llama el regionalismo abierto. Estamos muy atrasados, Brasil tiene problemas, nuestro país tiene problemas, Paraguay y Uruguay están más estables, son los 4 miembros del Mercosur. Entonces, no vamos nosotros a poder lograr estos 4 pivotes que yo les voy a comentar sin resolver lo que se llama el grado de competencia interior, que es una mezcla entre la inserción internacional, en el caso nuestro por vía del Mercosur, aunque está demorada y complicada, y la ley de defensa de la competencia y del consumidor nacional. Acá todos los sindicatos y todos nos preocupamos que los automotrices andan mal, que tal sector tiene desempleo, pero hay que ver el interés de los consumidores. Por ejemplo, está negativo que tengamos caídas tan importantes en el sector automotriz, pero visto desde los consumidores, ¿cuánto vale un automóvil? Entonces, desde ese punto de vista, el segundo punto es el grado de competencia interior, según la estrategia de inserción internacional y la ley de defensa de la competencia y del consumidor nacional.
que al insertarse en el Mercosur, nuestro país, hay que tender a una estrategia comercial externa, internacional, en bloque de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y paralelamente, que no está resuelto, todavía no se dispone, la ley de defensa de la competencia y del consumidor del bloque. Tercer punto, muy importante, lo que le llamo la dilapidación de recursos. Acá la cuestión que debemos destacar es de que, por ejemplo, en nuestro país, redondeando, queda un poco más bajo, pero para que nos manejemos, el Producto Bruto Interno argentino está un poco por debajo, pero diríamos 500.000 millones de dólares. Brasil es 5 veces la Argentina, tiene un PBI de 2,5 billones. Estados Unidos tiene un PBI de 14, 15, 17 billones. Es la economía más grande del mundo, un 25% aproximadamente del Producto Bruto Interno internacional. Entonces, ¿qué pasa con la dilapidación de recursos? Todos decimos que la Argentina es un país muy rico. Bueno, la Argentina tendría que tener un PBI mucho más alto. Todos deberíamos estar en mejor situación. ¿Qué pasa con la dilapidación de recursos? El Estado consolidado, nacional, más provincia, más municipio, absorbe, maneja el 45 al 50% del PBI nacional, anualmente. Paralelamente, entonces, uno diría, bueno, pero la clave no es que no quiero hoy plantear el tamaño del Estado, que vieron que Riorda dijo, los Estados han adquirido un tamaño mucho más grande de lo que pensábamos. Bueno, el punto acá es la eficiencia del Estado. El Estado argentino consolidado maneja entre el 45 y el 50, algunos especialistas como Capello diría, u otros economistas, si le agregamos el déficit fiscal, el gobierno termina manejando más del 50% del PBI argentino. Entonces hay un problema de eficiencia de la intervención del Estado en la economía y en toda la sociedad. Paralelamente, bueno, ustedes ahora estamos en plena etapa del blanqueo de capitales de este gobierno. O sea que la eficiencia del Estado, que maneja el 45 a más del 50% del PBI, más la fuga de capitales, plantea una cuestión grave vinculada a la dilapidación de lo que se llama el excedente económico. Toda sociedad tiene un no consumo que le permite invertir, aumentar la producción, el empleo y de esa manera crecer en el mediano y largo plazo. Ahora, si el Estado que maneja la mitad del PBI es ineficiente, consolidado a nivel nacional, provincial y municipal, y a su vez los privados, las empresas, sobre todo más que las familias, fugan capitales, entonces difícilmente la sociedad va a poder superarse, salir de semejante impacto de la dilapidación de recursos, ¿no? Que en definitiva es una consecuencia también de la falta de reglas de largo plazo, monetarias, fiscales, cambiarias, inflacionarias, y la inestabilidad que tenemos en este campo. Y acá, digamos, nos vincularíamos con lo que exponía Riorda. Las reglas de juego de largo plazo vienen a ser uno de los elementos más importantes de relación entre la política y la economía. Entonces, desde este punto de vista, yo diría el cuarto pilar que quiero destacar, decíamos, reglas de juego de largo plazo, como políticas públicas imprescindibles de largo plazo, cualquiera fuera el partido, movimiento o mixto. Regla de juego de largo plazo. También habíamos planteado el grado de competencia interior, que era una mezcla entre
la inserción internacional y la ley de defensa de la competencia nacional. El tercer punto, la dilapidación de recursos. ¿Qué pasa con el excedente económico de nuestra sociedad y de América Latina durante todo el siglo XXI con la venta de las commodities y los grandes excedentes generados tanto a nivel del Estado como de las empresas? Y yo diría que esto nos lleva naturalmente al cuarto punto de políticas públicas a marcar y remarcar, que es la pobreza. Y una sociedad que no tiene reglas de juego de largo plazo, que no tiene resuelta su estrategia de inserción internacional, ni la ley de defensa de la competencia nacional o en bloque en el Mercosur, que dilapida recursos a nivel estatal y privado. La consecuencia de esto es, números más, números menos, podrán estar o no en desacuerdo, 32,2% de pobres. Entonces, hay una cuestión muy grave. Acá se pueden dar muchos argumentos, pero la pobreza es la manifestación más clara de la injusticia social que genera el funcionamiento del sistema económico, social y político de la sociedad. No solo de la Argentina, de América Latina. ¿Qué hizo América Latina con los excedentes del siglo XXI de petróleo, minerales, de alimentos? En el caso de Argentina, la soja que iba a China. Entonces, desde este punto de vista, debe destacarse que ha habido indudablemente una gran injusticia distributiva generada por el propio desorden de las políticas públicas y la falta de reglas de largo plazo y de funcionamiento equitativo en cuanto a los resultados de la actividad económica. Y efectivamente, así como decimos en Argentina, 32,2% de pobres, en América Latina hay 175 millones de pobres sobre una población de unos 650 millones de habitantes. Tengan en cuenta que Brasil tiene 200 millones de habitantes. Entonces, desde ese punto de vista, decimos, la pobreza viene a ser la manifestación de la falta de estas políticas públicas centrales que en el mediano y largo plazo tienen que llevar a garantizar la justicia distributiva de largo plazo para las sociedades de América Latina y de la Argentina. Con el tema de la pobreza, dos cuestiones para terminar. Primero, 32,2% de pobres o 175 millones en América Latina. Ustedes piensen que acá en Argentina y en América Latina va a haber pobres durante décadas. Nosotros no vamos a sacar de la pobreza estructural a 10 a 12 millones de argentinos de un año para el otro. Primer punto, hay por lo tanto una exigencia en cuanto a políticas públicas de solidaridad estable. Yo le llamo ahí que a todos los pobres que van a permanecer excluidos de la canasta básica y de un bienestar mínimo durante mucho tiempo, que se van a ir renovando, indudablemente que ahí viene la solidaridad como principio estable. La sociedad debe producir los excedentes que permitan invertir, producir, crecer y atender a los marginados como una responsabilidad social primaria. Y, como digo, para terminar, viene la cuestión de ¿y cómo resolvemos el tema de la pobreza? Para resolver el tema de la pobreza es imprescindible generar puestos de trabajo de mayor calidad, mejor remunerados. Nosotros sabemos que en nuestro país se generan puestos de trabajo, pero nuestros compatriotas tienen remuneraciones por debajo de la canasta básica, que sería todo el mercado informal, por lo menos, que es la mitad del empleo productivo
de nuestra sociedad. Y entonces yo acá quiero terminar con una idea muy importante. Así como Riordan presentó su libro el 19 de octubre en la Bolsa de Comercio, yo presenté mi libro que se llama El escándalo de la pobreza y el desafío del desarrollo, de Pablo VI a Benedicto XVI y al Papa Francisco, donde se exponen las cuestiones valorativas para el desarrollo de la sociedad mundial, latinoamericana y argentina. La tercera parte de ese libro llama la atención sobre la pobreza en América Latina y en la Argentina, pero llama la atención en una cuestión muy crítica y grave, y es de que si nosotros tenemos en cuenta cómo los países desarrollados, al margen de la elección que tenemos ahora en Estados Unidos, han venido dando lugar a una injusticia comercial en toda la posguerra, por un lado. Segundo, que mantienen medidas discriminatorias para los productos con valor agregado de los países en desarrollo. Tercero, la aparición de China en el mercado mundial, que nos compra las commodities, sobre todo grano de soja, sobre todo, pero nos vende productos industriales con alto contenido de mano de obra no calificada. Luego, otro tema clave, en mi opinión, peor o más grave que lo que nos hacen los desarrollados y China. Y es lo que los latinoamericanos y los argentinos no hacemos. ¿Qué es lo que no hacemos? Y yo le diría, ahora que ganó Trump en Estados Unidos, espero que tomemos nota y tengamos en cuenta que en todo el siglo XXI, el comercio internacional de América Latina se multiplicó por 10, pasó de 90.000 millones de dólares de exportaciones a 990.000 millones, diríamos estrictamente, eso para que la mente lo recepte, pasó 1 billón de dólares, ¿no? Entonces nosotros exportamos 990.000 millones de dólares e importamos otro tanto. Pero el 85% de lo que importamos en América Latina lo compramos fuera de América Latina. Entonces, es más grave que todo lo que nos hacen los desarrollados más China, que los latinoamericanos no hayamos sido capaces de generar un proceso de integración latinoamericana que lleve a generar puestos de trabajo de mayor calidad, mejor remunerados. ¿Cuál es la solución? La solución es de que el Mercosur Chile, el Mercosur Comunidad Andina de Naciones, se pongan los pantalones largos. Yo le diría, llevan una década por lo menos de atraso en llevar adelante lo que sería sustituir la importación de lo que compramos fuera de América Latina para generar puestos de trabajo de mayor calidad, mejor remunerados, con valor agregado en América Latina y la Argentina. La solución no es cerrar cada economía nacional y sustituir importaciones en cada país nacional. La solución es, imagínense que nosotros importamos en América Latina por año 850.000 millones de dólares anuales de todo tipo de productos que podemos proveerlos intrazona en los mercados ampliados de América Latina. ¿Qué son los mercados ampliados? El Mercosur Chile y el Mercosur Comunidad Andina de Naciones. O sea, toda América del Sur. México, vamos a ver cómo le va con Trump ahora, diríamos se ha pasado al NAFTA, América del Norte con Canadá y Estados Unidos, pero sigue vinculada a América del Sur. Entonces, yo termino diciendo, mire, acá las políticas públicas de largo plazo que nos van a permitir superar la injusticia distributiva flagrante, vergonzosa, debida más que a lo que nos hacen los desarrollados en China, a lo que nosotros no hacemos, tiene que partir de reglas de juego de largo plazo estables,
en materia monetaria, fiscal, cambiaria e inflacionaria. Segundo, se debe resolver la cuestión de lo que hemos llamado el grado de inserción internacional. ¿Cómo vamos a ir al mundo? Más la ley de defensa de la competencia nacional. Tercero, tiene que terminarse la dilapidación de recursos. Tengan en cuenta lo que dijo Riordan. El Estado Nacional, más provincia, más municipio de nuestro país maneja entre el 45 y el 50% del Producto Bruto Interno, que son 500.000 millones de dólares, o sea, 250.000 millones de dólares. Recién, para el 2017, nuestra sociedad va a tener un presupuesto conocido, con reducidas, vamos a ver a dónde terminan ahora con Macri y los legisladores, que ha aceptado el gobierno reducir las facultades extraordinarias que tenía Cristina Kirchner y Aníbal Fernández para distribuir discrecionalmente los fondos públicos del presupuesto. Entonces, ahí vendría lo que dice Riordan. Y ese presupuesto del año 2017 lo decidieron los legisladores, lo cual está muy bien, negociando con el gobierno. Y el año que viene, el resto de la sociedad, ¿qué va a hacer si el Estado Nacional, más las provincias, más los municipios, manejan la mitad del Producto Bruto Interno Nacional? Eso se va a hacer sin participación. ¿Cómo vamos a una democracia participativa? Ahí vendría todo lo que plantea Riordan en su anterior exposición. Y finalmente, lo que dijimos, todo este desorden latinoamericano y Argentina lleva a que la pobreza es la manifestación explícita de la injusticia distributiva. Por consiguiente, tenemos que afrontar esta situación y lo que se plantea en la tercera parte del libro que presenté la semana pasada es justamente que la integración latinoamericana brinda una gran oportunidad si somos capaces de acelerar la sustitución de lo que compramos fuera de América Latina, pero en los mercados ampliados, no con cierre de las economías nacionales. Nada más. Fiscales, sobre todo el equilibrio fiscal de los gobiernos, que no generen desfinanciamientos que no puedan ser compensados por políticas que no lleven a crack o a grandes desigualdades en el financiamiento entre ingresos y gastos públicos. Cambiarias, ¿se acuerdan del cepo del anterior gobierno, de la liberalización del tipo de cambio en este gobierno? Tiene que haber una política de tipo de cambio que evite las especulaciones y permita la importación y la exportación fluida desde todo punto de vista. Y finalmente la cuestión inflacionaria, que destruye los precios relativos de la economía y sobre todo impacta a los más pobres, con el famoso tema de que los precios suben mucho más rápidamente que los ajustes de ingresos, como por ejemplo pasa en este momento, históricamente pasó siempre, y de esta manera nosotros deberíamos ir a reglas de juego estables que ingredientes que no solamente incluyen al Estado. En principio hay como 4 grandes pilares centrales de lo que deberían ser las políticas públicas sustentables de largo plazo si deseamos resolver la explotación de los recursos de la creación para que sean puestos al servicio de todos los seres humanos de una manera igualitaria, es decir, con justicia distributiva. Entonces hay como 4 grandes pilares desde mi punto de vista que tienen que ser destacados. Primero, reglas de juego de largo plazo, es decir, reglas en el campo monetario, fiscal, cambiario e inflacionario. Monetario, sobre todo, significa una política de emisión monetaria congruente con la producción que no provoque presiones inflacionarias.
nos permiten una variación de precios muy pequeña, mucho menores del 10% anual, al margen de las elecciones de Estados Unidos de ayer. Estados Unidos tiene inflaciones del 1 al 2 anual, Alemania casi no tiene inflación. Entonces los asalariados, todo mejoramiento de la productividad y de las remuneraciones, los lleva a mejorar el salario real. Lo que debe tenerse en claro es que las reglas de juego de largo plazo estables permiten el cálculo económico y sobre todo bajan lo que se llama el riesgo país, que influye en la tasa de interés con la que tanto el sector público como el privado se endeudan en el mundo. Entonces, en ese sentido, nuestro país está tomando créditos entre el 7 y el 9% anual en este momento, y Chile toma a menos de la mitad de la tasa de la Argentina. ¿Por qué? Y porque la regla de juego de largo plazo... Llevamos toda una jornada larga, nos tomamos un poquito más de tiempo en el coffee, pero ahora vamos a seguir esta jornada con un disertante de lujo, Carlos Kessmann, doctor en Ciencias Económicas, ex miembro del Comité Ejecutivo del COPEC, Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba, expresidente del directorio de la agencia Pro Córdoba, negociador del Mercosur por parte de Argentina, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, ex secretario de Planeamiento y actualmente es el presidente de la Asociación Cristiana de Directivos de Empresas. Bien, un fuerte aplauso para Carlos. Carlos, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar, según los responsables, de cumplir el cronograma de tiempos atento a la larga jornada que tienen. Agradecido por la invitación. La tarea mía es presentarles a ustedes cuáles deberían ser las políticas públicas. Bueno, ustedes ya lo escucharon a Mario Riorda en su excelente exposición. Yo diría que al margen de que sean partidos políticos, movimientos, mezcla, mixta, etc., mi intención es decir, bueno, para América Latina y Argentina, sobre todo, aunque lo que voy a exponer podría también explicar lugares de países desarrollados, nos vamos a concentrar sobre todo en América Latina y en nuestro país. Y yo diría que las políticas públicas, que en principio es como que deberían estar a cargo del Estado, pero por lo que Riorda expuso, van a ver que vamos a ver algunos